Este webinar titulado Supervisión Escolar del Futuro, Inteligencia Artificial para Decisiones que Transforman, fue presentado por la doctora Cecilia Frontera del Instituto Universitario Metanoia, donde discutió el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la educación mexicana. La presentación comenzó con la noticia sobre la creación de la primera escuela pública de inteligencia artificial en México, que formará a 10,000 jóvenes en áreas como IA, datos y ciberseguridad. Cecilia explicó los fundamentos del uso de la IA en educación, enfatizando que debe servir al desarrollo integral de los estudiantes y educadores, y no reemplazar la dimensión relacional humana. Durante la sesión se presentaron varias herramientas gratuitas como Umio, Metabase, ReportMaker AI y otras plataformas de automatización que pueden ayudar en la gestión administrativa y el seguimiento pedagógico. Los participantes compartieron sus reflexiones sobre el liderazgo pedagógico en la era digital, destacando la importancia de la comunicación institucional y la formación continua. El webinar concluyó con un video sobre la era de la inteligencia artificial responsable, donde se discutieron los principios éticos y la necesidad de mantener el pensamiento crítico mientras se utiliza esta tecnología. Bueno, para tal efecto voy a ceder la palabra a la maestra Jocelyn de la Luz Colín para que nos haga favor de presentar a la doctora Ceci Frontera, que ya ha trabajado, Jocelyn ya ha estado con ella trabajando en algunos cursos. Y bueno, ¿quién más que una alumna haga la presentación de Ceci Frontera? Aunque ya sabemos, la conocemos Ceci desde hace tiempo, te agradecemos mucho de veras, de todo corazón, el que estés con nosotros, con ese entusiasmo siempre que te caracteriza y sobre todo, bueno, por tu participación siempre atinada. Bueno, Jocelyn, bienvenidos todos. Jocelyn, te cedo la palabra para que presentes a la doctora. Voy a compartir su currículum para que vayas haciendo pues la referencia. Hola, buenas noches. Vamos a presentar a la doctora Ceci Frontera. En datos de identificación, ella es originaria de la residencia Córdoba en Argentina y ella nos está acompañando en este webinar sobre la supervisión a futuro. En antecedentes académicos tiene un título de grado, es profesora de educación polimodal en lengua y literatura del Instituto Superior de Formación Docente, licenciada en Tecnología Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Buenos Aires y tiene títulos de posgrado, maestría en Inteligencia Artificial y un doctorado en Pedagogía que está en curso de Android Autonomous University. En cuanto a la capacitación recibida, tiene una evaluación auténtica, fundamentos de prótesis biónicas, introducción al marketing digital, formación docente de carreras académicas, cultura y extensión universitaria, una diplomatura en relaciones públicas y recursos humanos, y comunicación con programación neurolingüística por la Escuela Argentina de Educación Ejecutiva. Y en experiencia laboral, en 2024 es rectora de Northern International University, que está en la sede en Argentina, asesora pedagógica en diplomados de educación en Anáhuac Online, capacitadora docente en Universidad de las Américas, docente tutora en carreras de posgrado en Universidad del Valle de Guatemala y docente tutora en carreras de posgrado en INUA, México. En cuanto al año 2023, también fue docente tutora en carreras de grado y posgrado, directora de proyectos de intervención comunitaria en la Universidad del Siglo XXI y docente tutora en cursos virtuales de Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Y también tiene publicaciones en cuanto a libros de autoría propia,
como lo es el neurotecnoeducación, claves para gestionar los pensamientos, las emociones y la tecnología dentro del aula. Educadores transmediáticos, docentes que revolucionan el aula. Y la narrativa transmedia, propuestas interactivas para trabajar en el aula. Están también ediciones y capítulos de libros como Alfabetización y competencia transmedia, propuestas para el nivel secundario, Emoción y desempeño en profesores universitarios, Insti- Instituto para el Futuro de Educación y otras publicaciones más. Y méritos y galardones. Tiene el Premio de Inteligencia Artificial en Innovación Continua de Anáhuac Online, reconocimiento al profesor distinguido de nivel de posgrado en 2023, una beca de estudio, en este caso un doctorado de pedagogía, otorgado por Android Autonomous University, declaración de interés para la comunicación social y para la educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el libro Educadores Transmediáticos, docentes que revolucionan en el aula. Y el premio Educa de Latinoamérica 2022, otorgado por la Cámara Peruana de Desarrollo y Educación. También tiene una beca de estudio que fue otorgada en 2021, declaración de interés educativo departamental del evento La narrativa transmedia, declaración de interés académico y cultural del libro La narrativa transmedia, propuestas interactivas para trabajar en el aula. El premio Docentes Pionarios TICMAS en el año 2019 y finalista del premio Viva la Lectura 2018. Tiene una distinción en compromiso docente del año 2016, otorgada por el equipo directivo de la María Cornou, y un reconocimiento del acompañamiento de experiencias con apertura comunitario, otorgado en el año 2016 por la señora Karina Mariela Gómez. También tiene presencia en cuanto a diarios y radio con los programas La Voz del Interior y Clarín y Radio Mitre. Y- En Infobabe. Y algunas participaciones en conferencias y entrevistas nacionales e internacionales como en gamificación e innovación educativa, educación disruptiva, gamificación, juego y emoción como factores claves de la educación, conferencias sobre narrativa transmedia y conferencias sobre narrativa transmedia por Cobaite, Argentina. Membresías en sociedades, centros y grupos. La doctora Cecilia es miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, miembro de la Cámara Peruana de Educación, miembro de la comunidad Maker Latinoamérica y embajadora de Women Teach Makers Argentina. Y en cuanto a referencias laborales, aquí se encuentran los nombres de las personas que hacen estas referencias. Y pues la verdad ha sido un gusto trabajar con la maestra Ceci. Tuvimos el placer de tener un curso con ella sobre inteligencia artificial y la verdad es que sus clases fueron súper dinámicas. Nos enseñó muchas cosas en cuanto a tecnología y justamente hacer este cambio en nuestra aula como docentes. Muchas gracias. Gracias, maestra Jocelyn. Bueno, queda entonces en escena la doctora Ceci Frontera. Gracias, Ceci, estimada amiga y colaboradora también del Instituto Universitario Metanuya. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Melchor, maestra Lulú y Jocelyn, por la presentación. Bienvenidos a todos los colegas que se van sumando. Si me permiten, voy a proceder a compartir la pantalla para comenzar con este webinar denominado Supervisión Escolar del Futuro, Inteligencia Artificial para Decisiones que Transforman. Y es precisamente que
Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una frase de mi autoría que afirma que en la nueva escuela mexicana la tecnología tiene sentido solo si se fortalece lo humano. Y esto está muy vinculado con los fundamentos del uso de la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo, contemplando estos fundamentos dentro de la NEP. Básicamente porque la nueva escuela mexicana hace referencia a la centralidad del ser humano y de la justicia social. La inteligencia artificial es concebida como una herramienta que tiene que estar al servicio del desarrollo integral de los sujetos cognoscentes, en este caso los estudiantes, pero también de los educadores, de los directivos y de los supervisores. Esta formación integral siempre tiene que ser ética por sobre todas las cosas. Este uso debe ser ético, responsable y crítico. Ya vamos a ahondar un poquito en todos estos fundamentos a lo largo del webinar, y algo que es fundamental tiene que ver con el fortalecimiento del liderazgo pedagógico. Lo importante que es esto y qué implica, ya luego vamos a conversar con todos ustedes, ser un líder pedagógico hoy, donde nos encontramos con tantos estímulos y tanta tecnologización, si se quiere, ¿no? De la parte educativa. Hay muchas herramientas, pero hay desconocimiento, hay una falta de formación también. Entonces, sobre todos estos puntos vamos a ir ahondando en unos minutos. Por eso el principio clave, como vemos aquí en pantalla, es que no se trata de tecnologizar la gestión docente, la gestión directiva, la gestión del supervisor, sino de fortalecer procesos reflexivos, colaborativos y situados. Porque hay algo que es fundamental también, y que es la contextualización. A mí me gustaría saber desde qué lugares de México nos están acompañando. Y seguramente cada experiencia que ustedes tienen, ya sea como docentes, como directivos o como supervisores, puede tener algunas cuestiones similares, pero también cada realidad va a ser distinta. Y sería bueno que la pudiéramos compartir para ver qué le sucede a cada uno con estas cuestiones, qué necesidades tienen sus comunidades educativas, si sienten que aún hay brechas, porque sobre eso vamos a hablar también. Sigue siendo una realidad, no solo en México, sino en Argentina y en muchos países del mundo, este tema de las brechas de acceso, de las brechas de uso, la falta de conectividad, la falta de dispositivos en muchos centros educativos, o por el contrario, en otros contextos sucede que tienen los recursos tecnológicos, pero no tienen la capacitación. Bueno, hay muchas realidades que me gustaría que quienes se animen puedan levantar su mano, o si no, a través del chat también está a disposición para que ustedes puedan colaborar. En este sentido, lo que es fundamental es respetar la diversidad y los contextos locales, cuáles son las necesidades fundamentales de cada comunidad educativa, y no solamente eso, sino poder innovar con un sentido pedagógico, que el supervisor pueda acompañar a las comunidades con decisiones basadas en datos, decisiones basadas en evidencia. Vamos a conocer muchas herramientas para que ustedes tengan en cuenta, que les van a permitir monitorear información en tiempo real. Y muchas de estas herramientas son gratuitas. Eso es lo bueno que tiene, que ustedes la pueden utilizar desde sus computadoras o desde sus celulares también. Y en este marco, hablando de los fundamentos, me gustaría compartir con ustedes este titular de un diario, y ahora vamos a proceder a la lectura de un artículo periodístico, que fue una noticia que surgió a fines del 2025, del año pasado, donde se afirma que México va a impulsar su primera escuela pública de inteligencia artificial. El gobierno mexicano lanzó un programa educativo gratuito que formará a 10.000 jóvenes en inteligencia artificial, datos y ciberseguridad. Con alianzas globales, busca reducir la brecha digital y promover la inclusión tecnológica. ¿Sabían de esta novedad? Les pregunto a algunos si habían leído. Bueno, Jocelyn me dice que no.
algunos no los veo. Bueno, después también veo a alguien que no está su nombre, pero le veo su carita. iPhone de Abu, bienvenida, que también me dice que no. Bueno, vamos a conocer, si me permiten, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir con ustedes este artículo para que lo leamos y también voy a enviarles a través de el chat este artículo para que ustedes lo tengan porque me parece muy interesante. Es algo que en realidad va a comenzar a funcionar a partir de este año y yo creo que va a ser muy productivo y muy útil para los estudiantes mexicanos. Bueno, aquí tenemos este artículo periodístico donde nos dice: en un momento en que la inteligencia artificial redefine la producción, el empleo y la educación, México presentó la Escuela Pública de Inteligencia Artificial y Código, una iniciativa estatal destinada a formar 10.000 jóvenes en su primer año. El proyecto, impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, combina capacitación técnica, enseñanza de inglés y certificaciones internacionales en áreas estratégicas como inteligencia artificial, análisis de datos, programación, computación en la nube y ciberseguridad. Con acceso gratuito y alcance nacional, el programa representa una apuesta por la inclusión educativa y el fortalecimiento del talento digital, pilares centrales de la nueva agenda tecnológica mexicana. Las inscripciones estarán abiertas hasta diciembre del 2025, es decir, que ya cerraron, y las clases iniciarán en enero del 2026 a través de la plataforma Saberes México, que permitirá la participación de estudiantes de distintos estados del país. Alianzas para una política de innovación educativa. El programa se articula sobre un modelo de cooperación entre el sector público, empresas tecnológicas y universidades. Desde el Estado participan instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México e Infotec, que acompañan la definición de los proyectos formativos y la certificación académica. Por su parte, compañías internacionales como IBM, Google, Microsoft, Amazon Web Service, SAP y Accenture aportan contenidos, plataformas digitales y capacitadores especializados. Estas alianzas garantizan estándares globales de formación y actualizaciones permanentes en los contenidos, un aspecto clave en un campo en constante evolución. Más allá de los objetivos globales, nos entusiasma participar en esta iniciativa, enfocándonos en el pilar más importante de la transformación digital, las personas. México no carece de talento. Creemos que al acercar la capacitación y la tecnología a ese talento, podemos multiplicar las posibilidades de desarrollo económico y transformación digital en el país, destacó Mauricio Torres Echenagucia, director general de IBM México. La iniciativa busca llegar a regiones fuera de los grandes centros urbanos. En su primera etapa se implementará en 9 entidades federativas, incluyendo Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. De este modo, el gobierno apunta a descentralizar las oportunidades de formación tecnológica y promover la equidad territorial en el acceso a la educación digital. José Antonio Merino explicó que el programa forma parte de una estrategia nacional de autosuficiencia tecnológica, orientada a reducir la dependencia de servicios y desarrollos externos. Nuestro objetivo es que México no solo use tecnología, sino que la produzca y la piense desde su propio talento. Resultados esperados e impacto educativo y social. El proyecto prevé que los primeros egresados completen un ciclo intensivo de 5 meses, con certificaciones reconocidas por empresas tecnológicas y organismos públicos. A partir de 2026, el plan contempla duplicar la matrícula y alcanzar los 25.000 participantes anuales, incorporando progresivamente nuevas especializaciones vinculadas a robótica, ciencia de datos y desarrollo sostenible.
Según estimaciones del Foro Económico Mundial, la región latinoamericana podría incrementar su productividad hasta en un 20% hacia 2030 si logra cerrar la brecha de habilidades tecnológicas, que es un gran desafío que se vive en muchos países latinoamericanos. En este marco, la Escuela Pública de Inteligencia Artificial se presenta como una política pública con alto potencial de impacto social y económico. No solo amplía el acceso a la educación digital, sino que también fortalece la empleabilidad juvenil y la competitividad nacional. El diseño pedagógico combina aprendizaje en línea y presencial, mentorías, desarrollo de proyectos y acompañamiento docente. Cada estudiante contará con una ruta personalizada de aprendizaje, un programa de inglés técnico y la posibilidad de acreditar competencias digitales con certificación internacional. Además de promover la inclusión educativa, la iniciativa busca fortalecer la participación de mujeres y grupos históricamente subrepresentados en el ámbito tecnológico. Para ello, se implementarán campañas de orientación vocacional, tutorías específicas y políticas de acompañamiento para garantizar la permanencia y el egreso. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Qué me pueden decir al respecto? Es interesante, en algunos casos por algunos colegas que vi, bueno, comentan que no conocían. Las inscripciones ya se cerraron, pero estimo que debe haber habido un plazo para que distintos estudiantes o instituciones puedan completar, ¿no?, esta solicitud porque van a tener 10.000 estudiantes. O sea que es una cantidad bastante importante. ¿Qué me pueden decir al respecto? A ver, Jocelyn, la maestra Lulú, Ingrid, Vanessa, hola Guadalupe, veo algunos estudiantes de aquí de la maestría, bienvenidos y bienvenidas a todos, o quien se anime también. Me parece que es interesante porque si hablamos de la democratización del conocimiento, es importante que este tipo también de propuestas formativas no solo estén en los grandes centros urbanos, como se decía ahí, sino que salga un poquito hacia otras comunidades y que muchos estudiantes tengan la posibilidad de certificarse en estas competencias o en idiomas, que también es muy importante, y en el uso de la tecnología. ¿Alguien se anima? A ver, ya sea a través del chat o habilitando su micrófono, si no seguimos avanzando. Bienvenida Ivonne, bienvenidos a todos, espero que estén muy bien. Melchor, a ver que ahí lo veo, voy a ver a los que veo en la cámara, porque a los demás no los veo. O Lulú, a ver si quisieran comentar algo desde su experiencia también, si conocían esta noticia o si es novedosa también. ¿Qué me pueden decir? A ver si están ahí, si pueden habilitar su micrófono. Yo no conocía la noticia, pero la verdad sí me parece novedosa porque creo que a veces le dan más peso a otras cosas y dejamos de lado justamente el seguirnos actualizando digitalmente, porque podemos pensar que lo sabemos hacer o usar y eso en cuestión de redes sociales o búsquedas, pero la verdad es que cuando nos enfrentamos a cosas digitales, en verdad que sí necesitamos, es como de, ay, no sabía cómo lo podía hacer o a veces ni siquiera tenemos en la conciencia las aplicaciones que tenemos y que nos pueden ayudar para muchas cosas. Excelente, muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, muy bien. Creo que no hay ningún otro comentario o alguna manito levantada. Si no me avisan, vamos a seguir avanzando si les parece. Muy bien. Y hacíamos referencia, más allá de todo esto, de, aquí está, ahí vamos aquí, la importancia del uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Si hablamos de esta propuesta formativa, muchos de estos estudiantes sin duda van a salir con muchas herramientas en idiomas, en un uso ético, crítico y pedagógico de la tecnología, pero también formados para lo que espera el mundo laboral, porque fíjense que hay muchas empresas que apoyan esta iniciativa y que traen
a profesionales especializados para que brinden algunas de esas mentorías y demás. Y eso es fundamental, articular la educación con el mundo laboral, porque a veces hay una brecha muy grande también en ese sentido. La inteligencia artificial nos permite un procesamiento integral de la información. Existen distintos tipos de inteligencia artificial como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las redes neuronales artificiales, que son una simulación del funcionamiento de nuestro cerebro, que pueden analizar grandes volúmenes de información escolar, ya sea la asistencia de los estudiantes, el horario en el que se conectan, cuándo se desconectan, si están aprobados, si están en riesgo de desaprobar, cuáles son los temas o los artículos o los materiales que han leído, cuáles no, qué dificultades tienen. Es decir, estas observaciones pedagógicas que son datos muy importantes que nosotros tenemos precisamente para ver estas alertas tempranas. Se identifican patrones y tendencias para anticipar posible rezago académico, deserción o dificultades curriculares antes de que se instalen y de que peligre, por ejemplo, que un estudiante abandone una carrera o desapruebe una asignatura. Entonces, todo esto nos permite desarrollar una supervisión contextualizada, ya sea como educadores, como directivos o como supervisores. ¿Por qué? Porque nos permite fundamentar decisiones en evidencias reales y accionando pedagógicamente en consonancia con lo que necesita cada agente educativo en cada comunidad. Y en vista de esto, quiero compartir con ustedes algunas herramientas gratuitas y accesibles como las que vemos aquí en pantalla, y ahí le voy a pedir por favor a la maestra Lulú o a Melchor si pueden ir compartiendo los links de estas herramientas para que luego con más tiempo ustedes las puedan observar y ver cuáles son las funcionalidades y las potencialidades que tiene. En el caso de Lumio, y aquí también aprovecho para preguntarles si conocen estas herramientas, es una plataforma colaborativa orientada a la toma de decisiones colectivas y participativas. Facilita debates estructurados, votaciones y consensos de equipos. Promueve la transparencia y la coparticipación horizontal. Es bastante similar, pero mucho más compleja en cuanto a las funciones, a Mentimeter, donde ustedes pueden hacer una votación, por ejemplo, si hablamos de supervisores, en tiempo real, donde se ve, bueno, qué es lo que ha votado o lo que ha decidido cada uno. Entonces se refuerza el liderazgo horizontal y tiene una versión gratuita que la podemos instalar en nuestro servidor porque es una herramienta de software libre y de código abierto. Y después, si nosotros queremos alojar la aplicación en la nube, sí ya tiene un costo que va a depender según la cantidad de usuarios y la organización. Pero ustedes la pueden probar, tiene una prueba gratuita muy interesante para ver cómo funciona. Y luego nos encontramos con Metabase, que es una plataforma de visualización y análisis de datos de código abierto de un uso muy intuitivo, que tiene una versión gratuita, al igual que Lumio, si nosotros la alojamos en nuestro servidor, y los planes de alojamiento en la nube también son de pago, dependiendo las necesidades que tenga, en este caso, la institución. Nos permite crear tableros de control, poder identificar, ¿no?, las necesidades que tienen los equipos de trabajo y además no solamente eso, sino que se generan reportes automáticos en vista de la documentación que nosotros vamos subiendo, de los datos con los que cuenta la plataforma. En este sentido, es importante hacer referencia a la equidad tecnológica, porque la inteligencia artificial se tiene que presentar como un recurso democrático que fortalezca las capacidades institucionales sin profundizar las desigualdades. Si bien las brechas existen, como lo vemos y seguramente sigan existiendo, la idea es tratar de aminorar todo esto. ¿Conocían estas herramientas? ¿En algún momento las escucharon nombrar? A Lumio y a Metabase, que se pueden utilizar no solamente en el ámbito académico o educativo, sino también algunas empresas
lo suelen utilizar. Bueno, aquí dice, en los tiempos actuales ha mermado nuestra capacidad de elección. En consecuencia, nos tambalea la toma de decisiones. ¿Cómo tomar las mejores decisiones? Excelente pregunta. Este es de Melchor. Acá está. Y es importante, y eso ahí se me adelantó un poquito Melchor a un debate que iba, o que vamos a hacer igual, lo podemos hacer ahora sin problema, porque hay un debate con respecto a esto, de la capacidad de elección, la capacidad de concentración, inclusive nuestra capacidad de trabajo, o la capacidad en la que nosotros, la capacidad que tenemos para focalizar en una tarea. Estamos en la era del multitasking donde no terminamos de hacer una cosa y pasamos a hacer dos o tres porque el tiempo apremia y sobre todo los supervisores, los directivos y también los docentes que tienen muchísimas cosas para hacer, pero eso no es productivo. Lo que pasa es que a veces pareciera que el mismo contexto nos obliga a tener que hacer muchas cosas a la vez. ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones? Nos podemos basar en estas herramientas. Siempre es importante destacar que estas herramientas tienen que ser un complemento y no un sustituto de nuestro juicio crítico o nuestra capacidad de elección. Lo que pasa es que muchos sujetos dejan todo en manos de la tecnología y ahí es cuando empieza el verdadero problema. Como muchas de estas herramientas hacen cosas que nosotros podríamos desarrollar, como tomar decisiones, realizar resúmenes, realizar música, corregir trabajos y demás, a veces vamos perdiendo estas capacidades y la idea es tratar de que eso no suceda. ¿Podemos utilizar estas herramientas? Sí, en su justa medida, pero siempre las decisiones que se tomen tienen que ser de una persona, que en este caso puede ser del supervisor, del docente, del directivo, porque como hemos visto, bueno, acá están algunos de mis estudiantes y otras personas que posiblemente hayan compartido otros espacios conmigo en otras instancias, estos sistemas también se pueden equivocar. Entonces, si nosotros creemos ciegamente en las tecnologías, podemos cometer un grave error. Estas herramientas nunca deberían tomar últimas decisiones. Tiene que ser un sujeto y aparte otra cuestión que también es muy importante, por eso agradezco este interrogante. ¿Quién mejor que nosotros conoce nuestro contexto educativo, nuestra comunidad educativa? Esa es una gran falencia que tienen estos sistemas, porque recuerdan que vimos que las inteligencias artificiales no tienen sentido común, no contextualizan. Para que puedan contextualizar necesitamos detallar con lujo de detalle lo que queremos o dar indicios de cómo es nuestra comunidad, qué necesitamos y demás. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para tomar decisiones conociendo a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros directivos? Eso es fundamental. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario, creo que no. Bueno, si no, ustedes me van diciendo. Y en este sentido, también, si hablamos de toma de decisiones, la inteligencia artificial nos sirve para poder optimizar la eficiencia administrativa. Podemos optimizar nuestra gestión con inteligencia artificial a través de estos tres pasos, si se quiere. En primera instancia, la automatización. Vamos a ver ejemplos de herramientas que nos permiten elaborar reportes, actas y registros sin invertir grandes cantidades de tiempo ni de dinero, porque algunas son gratuitas. La sistematización de la información. Esta organización de evidencias y la actualización de información institucional eficiente nos libera tiempo precisamente para realizar un mayor acompañamiento al docente, al estudiante y al directivo y seguir estas rutas de aprendizaje, estas trayectorias y las necesidades que tiene nuestra comunidad educativa. La optimización administrativa va a tener siempre un impacto directo en la calidad del liderazgo escolar, donde se permite enfocarse en lo verdaderamente importante. Si hablamos de automatización, hay herramientas como Report Maker AI y Texta AI, ahí ya la maestra Lulú o Melchor van a compartir con ustedes
los links de estas herramientas y ahora voy a hacer un ejemplo con una de ellas. Y después si hablamos de sistematización de información, tenemos, por ejemplo, Notebook LM o Notion o AI Summarizer, que ahora vamos a compartir en pantalla para que ustedes las puedan ver. Vamos a dejar de compartir aquí y voy a compartir con ustedes, si me permiten, una de esas herramientas que es Report Maker AI, que es esta herramienta que tenemos aquí. Reportmaker.ai, donde ustedes cuando ingresan pueden generar informes de casos de estudio con inteligencia artificial, generar informes médicos, es decir, no sirve solo para el ámbito educativo, sino para distintas áreas. Generador de informes de prácticas con inteligencia artificial, generador de informes académicos, generador de informes empresariales. Es decir, ustedes pueden generar varios reportes en diversas áreas. Aquí, aunque nosotros colocamos español, el tema es que está en inglés. Si ustedes saben inglés, genial, si no van a tener que usar algún tipo de traductor, porque aquí yo quise colocar un ejemplo y lo pone todo en inglés. Ustedes aquí vamos a ver un ejemplo, pero lo ideal sería que ustedes se registren para poder acceder y utilizar el resto de las herramientas. Entonces, si yo quiero generar un proyecto de informe, un proyecto de inteligencia artificial. Nos pide el nombre del proyecto, el nombre del estudiante o del miembro del equipo, el nombre de la institución o de la empresa, el nombre del supervisor, que en este caso es opcional, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Todos estos nombres son ficticios y es un ejemplo de una creación de sitios web de e-commerce. Entonces, describimos el proyecto, todo lo que está aquí con asterisco es obligatorio, donde ustedes después lo pueden mejorar con inteligencia artificial, los objetivos del proyecto que ustedes van a desarrollar, la metodología, las tecnologías que ustedes han utilizado en el proyecto, los resultados y los logros, la conclusión, que es opcional, y las referencias, que es opcional. Entonces, ustedes cargan los datos del ejemplo, ustedes cargan los datos Ya, y ay, no pues sé, creo que hay un micrófono habilitado, si me puede ayudar Melchor o la maestra Lulú, creo que Maribel tiene el micrófono, ahí está, gracias. Y una vez que ustedes cargan los datos de ejemplo, se genera un informe con inteligencia artificial. Tarda ahí unos minutitos, pero con la información que ustedes colocan aquí, se hace automáticamente o se genera un informe. Entonces aquí tenemos informe del proyecto generado. Como les digo, está en inglés, pero ustedes lo pueden traducir, pueden descargar el PDF, el nombre del proyecto, el nombre del estudiante o de la persona encargada, la institución, el supervisor, la duración, la introducción, los objetivos, la metodología, las tecnologías utilizadas, los resultados, la conclusión y las referencias. Es decir, que la inteligencia artificial analiza los datos que ustedes han realizado acá y hace un resumen. Y así ustedes pueden generar, como les decía, otros reportes u otros informes en distintas áreas del conocimiento. Esto es para darles un ejemplo. Y después tenemos también, que posiblemente lo conozcan, otra herramienta que se llama EA Summarizer, ahí está, que es el resumidor de inteligencia artificial, donde ustedes aquí también tienen distintas funcionalidades. Puede ser detector de plagio, donde ustedes pueden pegar el texto aquí o subir un archivo desde su computadora y hacen clic aquí y se comprueba el porcentaje de plagio que hay. Humanizador de inteligencia artificial, que esto es nuevo, yo me sorprendí. Esto ustedes también pueden, bueno, acá hay un texto de muestra que también está en inglés, pero tiene 128 palabras. Acá está, bueno, pusimos español, humanizar el texto. Humaniza el texto para que no quede como que una máquina lo redactó. Pero bueno, es una de las funciones que tiene esta herramienta. Y es nuevo porque antes no estaba realmente. Pueden parafrasear los textos que ustedes tienen, explorar un archivo, probar una muestra.
paráfrasis de inteligencia artificial. Bueno, estos son algunos de forma gratuita, algunas funcionalidades, porque, por ejemplo, si ustedes quieren resumir o parafrasear un texto con fluidez, formalidad, académico, tienen que pagar, es mínimo lo que hay que pagar por mes o anualmente, pero bueno, algunas funcionalidades por lo menos tienen. ¿Conocían estas herramientas para generar informes, para generar reportes? Y también, bueno, esta para resumir es bastante útil, sobre todo cuando están cortos de tiempo y necesitan resumir algún texto o algún trabajo. Estas son solo algunas de las herramientas que nosotros tenemos a disposición. Y voy a compartir también con ustedes, si me permiten, otras herramientas para que se lleven y para que ustedes luego puedan indagar también, que aquí creo que se está viendo. Ahí está. Sí, se está viendo, ¿verdad? Y tenemos 3 herramientas más: Gunlop, ClickUp y ActivePeace. Gunlop es una plataforma de automatización de procesos y flujos de trabajo con inteligencia artificial que permite crear procesos inteligentes sin programación. Es decir, no necesitamos tener conocimientos en programación para poder desarrollarlo. Donde tenemos un lienzo visual para diseñar automatizaciones complejas, ofrece un plan gratuito con créditos limitados y algunas funciones básicas, y tiene planes de pago con más capacidades si nosotros lo utilizamos de forma asidua. Si no, también ustedes pueden utilizar esta funcionalidad gratuita que tiene. ClickUp es una plataforma más reconocida, que es una herramienta de gestión de proyectos y de tareas, donde podemos visualizar tableros, listas, calendarios, trabajar en equipo, subir documentación integrada desde distintas plataformas y realizar distintas automatizaciones de datos. Y ActivePeace, de manera similar a Gunlop, sirve para automatizar procesos y flujos de trabajo, sobre todo para equipos directivos y supervisores que constantemente trabajan con mucha documentación, ¿verdad? Entonces son algunas herramientas que después ya van a compartir con ustedes los links para que los tengan y puedan indagar en ellas. Si hacemos referencia al fortalecimiento del liderazgo pedagógico y volviendo un poquito a esto que preguntaba Melchor, que es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace hincapié en lo técnico, en lo tecnológico. Estas competencias o habilidades nosotros las podemos adquirir, porque básicamente es probar estas herramientas, ver cómo funcionan, ver si son aplicables en mi comunidad, si realmente es útil o no lo es. Pero básicamente, y hemos hablado sobre esto en algunas asignaturas también, lo importante aquí son las habilidades blandas, que es lo que nos distingue de las máquinas. Así como hace un momento hacíamos referencia a lo importante de conocer a nuestro contexto, quiénes mejores que nosotros, que estamos todo el tiempo en nuestras comunidades y vamos todos los días o casi todos los días a la escuela y estamos con los estudiantes, con los colegas, con los directivos. ¿Quién mejor que nosotros conoce nuestra comunidad? Y también, y aquí abro el debate para que ustedes puedan aportar desde su experiencia, cómo se ha resignificado el rol del líder escolar hoy o del líder pedagógico. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuáles consideran que son las características de un líder educativo o de un líder pedagógico hoy? ¿Cuáles son esas características primordiales que debemos tener como líderes? Porque tanto el docente como el directivo y el supervisor son líderes en distintos niveles, pero el docente lidera equipos de trabajo, el directivo lidera equipos docentes y el supervisor lidera equipos directivos, pero también está muy pendiente de las necesidades de la comunidad educativa. Ahora bien, el liderazgo pedagógico también ha sufrido una gran transformación por todo esto que nosotros hemos hablado, por la irrupción de la tecnología, porque en algunos momentos se hace referencia a la deshumanización del aprendizaje. De hecho, yo he ejemplificado en algunas de las asignaturas
proyectos que se están llevando a cabo en distintos países, entre ellos Argentina, donde ya se está prescindiendo de la labor docente. Yo les había comentado que el año pasado comenzó un proyecto piloto con SOE, aquí en Argentina, en Santa Fe, que es una provincia de mi país, que es la primera docente creada pura y exclusivamente con inteligencia artificial que está dando una asignatura de marketing a un grupo de estudiantes. Pero también tenemos antecedentes en Inglaterra, donde en el año 2022 se nombró a Abigail Bailey, que es otra inteligencia artificial, como directora adjunta, y el año pasado, en esa misma escuela, se desarrolló una prueba piloto con otra inteligencia artificial que le está dando clases a niños de primaria. Entonces, ¿cómo se forma un líder pedagógico teniendo en consideración esto? Que ya es una realidad en algunos países y que estimo que esto va a seguir avanzando y también se va a redefinir nuestro rol y nuestra labor. Y tendremos que ver, llegado el momento, bueno, cuáles serán las funcionalidades que tendremos dentro del ámbito educativo. Yo siempre digo que las máquinas no van a suplantar el aspecto relacional que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. ¿Por qué? Porque la máquina no siente, la máquina no tiene amor por su profesión, no tiene convicción, la máquina está entrenada para desarrollar determinadas tareas. Y suponiendo, porque también hay especulaciones de que se va a entrenar a las máquinas para que simulen sentimientos, nunca va a ser igual y nunca va a ser genuino. Se podrá contextualizar y que la máquina entienda qué es llorar, qué es estar triste, qué es estar contento, pero nunca van a tener sentimientos como los que tenemos nosotros, nunca se van a poder vincular como nos vinculamos nosotros con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Entonces es importante repensar esta función del líder pedagógico. Aquí creo que hay algunos mensajes. Aquí. Bueno, creo que la maestra Lulú o Melchor nos dice, un líder debe ser un guía comprensivo que impulsa, comprende y apoya a sus colegas, que participa en las mismas actividades que los demás y se integra sin problema. Es mucho compromiso ser un líder, exactamente. Y Jocelyn nos dice, un líder directivo o supervisor debe tener conocimiento de sus labores, acompañar, observar y retroalimentar a los integrantes de su colectivo de trabajo. Excelente, exactamente, Jocelyn, porque esto también tiene que ver, hoy que tenemos esta facilidad de tener estas herramientas que también nos dan datos y evidencias reales de lo que sucede, el directivo o el supervisor y el docente también toman acción en base a eso. El acompañamiento constante es fundamental también para que todo siga su curso, para ver cuáles son los obstáculos o las dificultades que se presentan y cómo podemos paliar esto, ¿verdad? Y Melchor nos dice, el líder es quien siempre tiene en mente la posibilidad de proyectar a los demás al éxito. Exactamente, qué es lo que intentamos hacer día a día cada uno desde nuestro lugar. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, este fortalecimiento del liderazgo pedagógico lo vamos a hacer a través del análisis de evidencias, pero por sobre todas las cosas, mediante el diálogo reflexivo. Identificar las fortalezas, las áreas de mejora basadas en evidencias y también en las percepciones que cada uno de nosotros tenga y en las vivencias que poseemos a diario. Y es fundamental propiciar estas comunidades de aprendizaje, como las que generamos a través de estos webinars o a través de las carreras del Instituto Metanoia. ¿Por qué? Porque la comunidad de aprendizaje lo que nos va a dar es esta posibilidad de compartir experiencias, de compartir ideas, de saber qué es lo que está sucediendo en el país y en el mundo con respecto a la innovación, con respecto a la tecnología. Y la innovación pedagógica siempre tiene que tener un criterio, un norte. Cuando nosotros utilizamos la tecnología, tenemos que ser conscientes de por qué vamos a implementarla. No es que solamente se tiene que utilizar por moda o por una presión externa. Realmente necesitamos esta plataforma o esta herramienta para nuestros estudiantes, para nuestros docentes o directivos. ¿Cuáles son las potencialidades y los desafíos que puede implicar tenerlas en el aula? Eso es sumamente importante. Bueno, y acá nos agrega Melchor, líder es aquel que acompaña
a los demás hasta que puedan andar por su propio pie. Exactamente. Preparar a los estudiantes para lo que se viene, para el futuro que ya llegó. Por eso hablamos de la importancia también de articular, ¿verdad?, la escuela con el mundo laboral, porque muchos chicos cuando terminan la escuela se sienten perdidos porque piensan que la escuela no les brindó las suficientes herramientas para desenvolverse en el mundo laboral que cambia constantemente. Esta transformación digital avanza a pasos agigantados, entonces también, y esto lo hemos hablado en algún momento, hay que redefinir los currículum, los diseños curriculares, ver qué competencias o qué habilidades necesitamos reforzar, sobre todo en los últimos años del nivel secundario, para que nuestros estudiantes realmente estén preparados y no sientan eso cuando salen al mundo laboral. Muy bien, dice Guadalupe, considero que si una persona hábil en las TIC, inteligencia artificial, hace mancuerna con su colectivo con amplia experiencia, puede articular habilidades y experiencia para llegar a la transformación. Así es, muchas gracias Guadalupe, bienvenida, gracias por estar aquí. Y en cuanto al desarrollo docente, todas estas herramientas le permiten al directivo y al supervisor realizar un acompañamiento potenciado. ¿Por qué? Porque como decían algunos de ustedes hace un momento, se puede realizar una retroalimentación personalizada, analizando las planeaciones, las secuencias didácticas, para poder orientarlo según las necesidades que tenga cada docente. Se detectan patrones, es decir, se identifican prácticas pedagógicas y podemos hacer en base a ellas sugerencias de mejora de acuerdo a cada contexto y el enfoque curricular de la nueva escuela mexicana, y sobre todo este enfoque formativo holístico, donde el uso de la inteligencia artificial va a ser no punitivo. ¿Esto qué significa? Que no vamos a utilizar la tecnología para castigar o para hostigar al docente, sino va a ser una aliada para el desarrollo profesional, para fortalecer la confianza y la formación también del educador. Porque hoy por hoy es necesario también que los docentes tengan ciertas habilidades y competencias en estas herramientas que acabo de ejemplificar y en muchas otras que ustedes ya conocen y que seguramente también utilizan. En este marco, si hablamos de planeación estratégica, es fundamental realizar un seguimiento de la ruta de mejora escolar. Básicamente porque si nosotros organizamos la evidencia que tenemos, es decir, si hacemos una sistematización continua de información y de avances, esto nos va a permitir tener un monitoreo dinámico y poder visualizar en tiempo real los progresos y la detección de obstáculos que están teniendo los estudiantes en determinadas áreas, los docentes, el directivo y demás. Con un ajuste estratégico podemos actuar en consecuencia y modificar algunas acciones basadas en este análisis actualizado de impacto para obtener como resultado una transformación institucional real, que tenga una coherencia entre la planeación, entre la acción y la evaluación continua. Por eso el acompañamiento holístico, integral, a cada momento por parte del directivo y del supervisor es fundamental. En este sentido, también hicimos hincapié, cuando hablamos de los fundamentos de la inteligencia artificial, del uso ético, crítico y responsable de la tecnología. Es por ello que quiero compartir con ustedes este video que me parece sumamente pertinente de la era de la inteligencia artificial responsable. Dura unos minutos, ya luego vamos a debatir al respecto. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Si celebráramos hoy el cumpleaños de la inteligencia artificial, ¿cuántos años creeréis que cumpliría? ...74 años, aproximadamente. Es en los años 50 cuando Marvin Minsky, John McCarthy, Alan Turing se les señala como los más relevantes a la creación de la inteligencia artificial. Pero no es hasta aproximadamente el año 2010
cuando empezamos a utilizar de manera masiva la inteligencia artificial. No existían datos suficientes y tampoco las capacidades de computación. Pero además, ese uso ha empezado a ser también vertiginoso en todas las áreas de la sociedad gracias a diferentes hitos y otras personas relevantes. Andrew Ng, con el trabajo de las redes neuronales, reconociendo imágenes. También la creación de OpenAI, que si a día de hoy alguno no conocéis, se creó en 2015 con la idea de democratizar el uso de la inteligencia artificial y ha tenido como resultado lo que todos seguramente conocéis hoy, ChatGPT. Y también todas las veces que la inteligencia artificial ha jugado a juegos diferentes y la mayoría de las veces ha ganado, ha mejorado compitiendo, como en el caso del jugador mejor de Go del mundo, al que la inteligencia artificial también batió. Y por último, pero no menos relevante, el descubrimiento de los Transformers, una tecnología clave para los avances del lenguaje natural, como habéis visto todos con ChatGPT. En definitiva, si celebráramos hoy el cumpleaños, desde mi punto de vista, solo tendría 14 años. ¿Y es suficiente 14 años para una madurez en una tecnología? No hay ninguna fórmula matemática para ver si la tecnología tiene una madurez suficiente, pero sí ciertos indicadores. En primer lugar, podemos ver si la inteligencia artificial ha tenido una evolución continua. ¿Qué os parece? Sin ninguna duda, esta evolución ha sido continua y hasta hace poco incluso tenemos inteligencia artificial que hace películas. Si nos referimos a la inteligencia artificial ha dejado estándares en el mercado, también hay muchos estándares en el mercado desde hace tiempo con redes neuronales. Incluso Python es considerado por muchos como el lenguaje universal de los científicos de datos. Pero también podemos mirar la adopción en el mercado, en las empresas. Los analistas dicen que solamente el 55% de las empresas utilizan inteligencia artificial. Y por último, si vemos el impacto de esta tecnología en el ecosistema, podemos analizar, por un lado, que hay grandes empresas trabajando con inteligencia artificial, que todos conocéis. Pero queda camino por avanzar en las startups, los gobiernos, las instituciones, especialmente en Europa. ¿Y qué sabemos de inteligencia artificial? Pues todavía nos queda por aprender. Y eso es una asignatura pendiente. Pero además, también no sabemos a día de hoy el impacto que va a tener esa tecnología. Lo estamos viendo, el impacto de la inteligencia artificial, pero no sabemos cómo va a cambiar nuestro día a día o cómo va a cambiar la manera en que trabajamos. Estamos analizándolo. Yo empecé a trabajar con inteligencia artificial aproximadamente en el año 95. Ya hacía cosas, menos, pero ya hacía muchas cosas. Y desde luego es apasionante ver cómo ha ido evolucionando. Fijaros que en ese momento, en los años 90, no podía haberle pedido a la inteligencia artificial que me generara una imagen, humanizando la inteligencia artificial. ¿Qué os parece? Y tampoco podía haberle pedido que me ayudara a generar todas las imágenes que vais a ver a lo largo de esta presentación. Pero tampoco podía haberle pedido esto. Zunächst einmal ist Ethik eine Unterdisziplin der Philosophie. Soy yo, es mi voz, pero yo de alemán solo tengo mi coche. De alguna manera, esto puede ser muy bueno. Yo puedo dar conferencias a lo largo de todo el mundo en distintos idiomas, no solo en alemán. Podría hacerlo. Y llegar a más gente sin necesidad de subtítulos. Pero también pueden poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Y esos son precisamente los desafíos de la inteligencia artificial. Por un lado, hemos visto en los medios
cómo las fake news, la desinformación, se ha extendido de manera mucho más rápida, desafortunadamente por la inteligencia artificial. También todos hemos escuchado cómo la inteligencia artificial puede tener sesgos o aumentar esos sesgos. La publicación de un algoritmo para contratar, en ese afán de automatización de las empresas, en este caso fue Amazon, pero podía haber sido otro cualquiera, hizo que la aplicación decidiera contratar a más hombres que a mujeres. O también todos los eventos que hemos escuchado, todos los ataques de ciberseguridad, en los que alguno de ellos ha intervenido la inteligencia artificial y desafortunadamente ha permitido a algunos hackers hacerlo de manera más rápida. Todo esto es lo que ha generado en la sociedad, aproximadamente desde el 2015, un gran debate. El debate sobre los principios éticos de la inteligencia artificial. ¿Por qué en la inteligencia artificial? Porque es una tecnología diferente. Porque puede tomar decisiones por nosotros. Y en esas decisiones puede afectar a nuestros derechos y libertades. Por eso es importante la definición de esos principios éticos. Se publicaron multitud de documentos y se siguen publicando sobre principios éticos basados en los principios de Asimov, de Asilomar. Algunas empresas, algunos países hablan sobre ello. Uno de los más famosos es el documento de la UNESCO, con 10 principios éticos y que ha sido firmado por todos sus integrantes. Es importante que sigamos hablando de la ética de la inteligencia artificial y reflexionando sobre sus principios. A día de hoy, todos trabajamos con inteligencia artificial. Aunque no lo creáis, en ese navegador que os ha traído hasta aquí, o también en esa película que nos recomiendan, pero también puede ocurrir que en ese préstamo que nos conceden o que no nos conceden, o en esa contratación, o en un diagnóstico médico. Por eso no es lo mismo utilizar la inteligencia artificial para una u otra decisión. Tenemos lo que se llaman sistemas autónomos en los que la persona ha entrenado al sistema con multitud de datos, pero no revisa el estado de esa decisión. El ejemplo podría ser esa película que nos recomiendan. Pero existe la necesidad de otros tipos de sistemas semiautónomos, porque hay decisiones que, aunque la inteligencia artificial nos puede ayudar, tienen que ser revisadas. Imaginaros un análisis de tumores. Esas imágenes nos puede ayudar la inteligencia artificial a clasificarlas más rápido, a detectarlas más rápido. Pero quien tiene que tener la última palabra es ese médico, que al final va a ser el que va a asumir la responsabilidad de ese diagnóstico. Y además va a ser el que se lo va a comunicar al paciente. Pero entonces, ¿podemos confiar en la inteligencia artificial? Para confiar en una tecnología, en primer lugar, tienes que conocerla. Si no sabes usarla, te va a dar miedo utilizarla o no vas a saber sacar partido de ella. Pero además, tienes que saber qué se puede hacer con ella. Más allá de los titulares distópicos que hemos visto, la inteligencia artificial nos ayuda a hacer resúmenes, escribe textos, genera imágenes, también incluso hasta películas, pero más allá de eso, no es tan conocido cómo la inteligencia artificial ayuda a los objetivos de desarrollo sostenibles, o cómo la inteligencia artificial está ayudando a progresar en el área de la salud. AlphaFold es una colaboración establecida entre científicos de datos y investigadores biólogos, médicos, para reducir de manera drástica el tiempo que se tarda en generar las proteínas. Fijaros que eso puede ser clave para el desarrollo de futuros medicamentos. Pero también en enfermedades como el Parkinson se está avanzando en su detección precoz gracias a la inteligencia artificial.
Sin ir más lejos, aquí, en España, en Madrid, en el Hospital de la Princesa, un grupo de médicos e investigadores, solamente con el electrocardiograma, distintos electrocardiogramas, pueden ayudar a predecir con 2 años de antelación el ictus. O el proyecto STOP, liderado por Ana Freire, que trata de prevenir suicidios en las redes sociales, analizando el lenguaje natural. Fijaros que la inteligencia artificial puede salvar vidas. ¿Pero es esto suficiente para confiar en una tecnología? En el caso de la inteligencia artificial, creo que necesitamos también algo más. El concepto de explicabilidad. Porque la IA puede tomar decisiones por nosotros. Y tenemos que entender qué decisiones está tomando. Fijaros que muchas veces habréis escuchado la inteligencia artificial son cajas negras, y esto se refiere porque son opacas, porque no vemos lo que está pasando dentro. ChatGPT, con billones de parámetros, no sabemos por qué se ha tomado esa decisión. Y se está avanzando mucho en esas técnicas de explicabilidad. Pero no es lo mismo explicar la inteligencia artificial a un científico de datos que necesita detalles técnicos, hablar de métricas más técnicas, que a una persona a la que no le hemos concedido un préstamo. Esta persona lo que quiere saber es si no se lo hemos concedido por su edad, por su género, por cualquiera de estos parámetros o simplemente porque no tiene saldo. Por tanto, es clave que los sistemas de inteligencia artificial se sigan explicando. Los humanos hemos colaborado con la tecnología durante décadas y esto nos ha hecho crecer como sociedad, evolucionar. Hemos visto trabajos que desaparecían, hemos creado otros nuevos y nos hemos adaptado a todos esos cambios tecnológicos. Pero este momento que estamos viviendo es algo diferente, por la velocidad a la que están surgiendo todos los cambios y porque la inteligencia artificial no es cualquier tecnología. Es importante que como sociedad decidamos qué tareas vamos a delegar a la inteligencia artificial que nos van a dejar más tiempo para hacer tareas eminentemente humanas. La reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo para resolver problemas más complejos. Los profesores de matemáticas en los años 90 se pusieron en huelga porque íbamos a dejar de saber calcular o aprender matemáticas por la calculadora. A día de hoy, sí es verdad que hemos perdido cierta destreza de cálculo. La mayoría de nosotros igual no sabríamos hacer una raíz cuadrada. Pero resolvemos problemas mucho más complejos a día de hoy. La inteligencia artificial es una tecnología diferente porque ahora mismo nos permite interactuar con ella con el lenguaje natural, ese que todos conocemos, ese que todos deberíamos conocer, sin necesidad de herramientas específicas, lenguajes específicos. Por eso podemos hacerle un miembro de nuestros equipos, colaborar con ellos. Fijaros que esta tecnología es diferente, no viene con un manual de instrucciones, normalmente, y a alguno de sus creadores le ha sorprendido también las cosas que se pueden llegar a hacer. Por eso hay que mantener ese espíritu exploratorio, probar en base a ensayo y error para seguir esos avances de la tecnología, pero sin perder el espíritu crítico. La mayoría de los investigadores, personas con mucho conocimiento en su área, están empezando a dejarse ayudar por la inteligencia artificial. El propio Kasparov, el mejor jugador de ajedrez del mundo, reconocía que también había mejorado con la inteligencia artificial, aunque cuando le ganó, en el año 97, lo primero que dijo fue: la inteligencia artificial me va a sustituir. La frase que más me gusta de Kasparov es:
No debemos preocuparnos por lo que la tecnología hace hoy, sino por lo que aún no hace, porque nos ayudará a cumplir nuestros sueños. Esos sueños, esos retos, son en lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar cada día mucho más rápido a cumplirlos. Esa parte es crítica. Estamos entrando en una nueva era tecnológica, la era que me gustaría que se llamara de la IA responsable, una era donde va a cambiar la manera en la que nos comportamos, cómo trabajamos, en todos los ámbitos de la sociedad, por la inteligencia artificial. Es importante humanizar las carreras de tecnología, añadiendo filosofía, ética, pensamiento crítico. Y también tecnificar o no olvidarnos de las carreras de humanidades, incluyendo los conocimientos mínimos, psicología, historia, sociología, derecho, para que puedan aprovecharse de todo ello. Y también es muy importante reflexionar en el uso de la inteligencia artificial cada día, nosotros mismos. También las empresas, los gobiernos, las instituciones deben dedicar tiempo y recursos a trabajar con la inteligencia artificial. Y si no, tendremos que ser críticos con ellos. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala. Es un reflejo de la sociedad. Solo depende de nosotros. Aristóteles decía, no solo hay que hacer el bien, sino conocerlo y practicarlo. En tiempos de inteligencia artificial es clave practicar el bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció el video? Interesante lo que comenta la especialista. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Con qué frases se quedan? ¿O con qué aspecto de la charla que ella comenta? Creo que es muy importante todo lo que ha dicho. Aquí, bueno, iPhone de Abu nos dice súper interesante. Sí, la verdad que sí, porque desarrolla aspectos que son muy importantes. Me quedo con esa frase final de en tiempos de inteligencia artificial hay que practicar el bien, porque realmente esta tecnología es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y lo podemos utilizar para hacer el bien y para hacer el mal también. Tenemos como esas dos contracaras. En el ámbito educativo la podemos utilizar para optimizar nuestra labor y demás, pero también cuántos casos hay de ciberataques, de hackeos de correos electrónicos, de hackeos de cuentas de bancos. Es decir, es un reflejo de la sociedad y la sociedad utiliza estas cuestiones para optimizar o mejorar la vida de las personas, pero bueno, también para otras cosas. Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar algo? A ver, si no seguimos avanzando. Bueno, creo que no hay ningún... A ver aquí. Jocelyn nos dice, me quedo con la frase, para confiar en una tecnología tenemos que conocerla y saber qué hacer con ella. Efectivamente, Jocelyn, muchísimas gracias. Maestra Lulú. Sí, si me permites, a mí me llamó mucho la atención la cronología, cómo inicia señalando los tiempos que dijo cuando, si fuera el cumpleaños de la IA, ¿cuántos años cumpliría, no? Y que empieza a decir que pues tiene su origen en los años 50, ¿no? O sea, y como que eso para mí fue increíble, ¿no? O sea, como que es algo que no podía creer porque pues sí yo soy o era de la idea de que es como mucho más reciente y no me imaginaba que tuviera tanto antecedente o tanta historia, ¿no? De lo que contó esta persona, ¿no? Pero sí, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Lulú. Sí, por eso vamos viendo con el paso del tiempo cómo se ha ido optimizando esta tecnología, porque también ella cuenta que al principio en esa década era como muy básico lo que hacía, en un momento dice, no le podría haber pedido que hiciera esta imagen o que resumiera tal cosa o tal otra, pero vamos viendo cómo en cada década se fueron marcando hitos, lo mismo como cuando se creó Google o Internet o el uso de la inteligencia del chat GPT en el 2022. Bueno, son todos hitos que de hecho
Justamente hoy estaba viendo un artículo donde OpenAI, a través del chat GPT, está comenzando a integrar muchas funcionalidades porque lo que pretenden hacer es que en una sola herramienta nosotros tengamos a disposición todas las otras para hacer resúmenes, para bajar PDF, para hacer imágenes, para editar imágenes. Y yo creo que eso con el tiempo lo van a lograr porque van a seguir puliendo cada vez más esta herramienta. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que dejen de existir de manera independiente y que se articulen en esta otra. Bueno, sería como una especie de monopolizar otras herramientas para que estén alojadas en un solo lugar, ¿verdad? Que seguramente va a tener un costo esto, pero bueno, ya veremos cómo sigue adelante. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial. Hay principios a los cuales este especialista hacía referencia y dentro de la nueva escuela mexicana, principios irrenunciables como la correcta gestión de datos de los agentes educativos, la confidencialidad de información y el respeto por las personas en cualquier implementación tecnológica. Esto es fundamental. La dimensión humanista de la que comenzamos hablando al comienzo del webinar es sustancial. ¿Por qué? Porque estas herramientas nunca jamás van a reemplazar esta dimensión relacional de la educación, el vínculo que tenemos para con los otros. Las decisiones requieren siempre criterio pedagógico y límites éticos claros. Y en cuanto a los valores de la nueva escuela mexicana, es sustancial la priorización a la dignidad humana, la inclusión y sobre todo la justicia social. La inteligencia artificial puede fortalecer estos valores, pero cuando se utiliza de manera responsable, ética y crítica. Es por ello que como acciones inmediatas que nosotros podemos realizar, tenemos que pasar de la capacitación a la acción. Una vez que organizamos la información con el uso de estas herramientas que han sido ejemplificadas y con otras, podemos mejorar inmediatamente esta sistematización de datos escolares para poder comunicarlos. Uno de los grandes desafíos en muchas instituciones o problemas que surgen en las comunidades tiene que ver con la comunicación institucional. Por eso es fundamental optimizar tanto los canales como los procesos de comunicación. Y hoy tenemos muchos canales para poder comunicarnos, grupos de WhatsApp, Facebook, grupos en otras herramientas, es decir, la comunicación tiene que ser multilateral, para que tanto los padres de familia como los estudiantes, los docentes, los directivos, los supervisores, sepan qué se está gestionando, qué proyectos se están desarrollando, cuáles han sido los resultados de los mismos, qué obstáculos se encuentran en el camino y cómo accionar para tratar de que ya no estén y poder paliarlos, y sobre todo el seguimiento pedagógico. Fortalecer el acompañamiento docente y de directivos a través de esta evaluación continua. Me pareció importante esto, por eso lo puse en bastardilla, que estas pequeñas acciones sostenidas en el tiempo y articuladas con la ruta de la mejora escolar van a generar impactos realmente significativos en el liderazgo educativo, retomando todos estos aportes que ustedes han realizado hace un momento de lo que significa para ustedes ser verdaderos líderes educativos desde su rol, desde el rol docente, del directivo, de supervisor. Es por eso que estas herramientas tienen que ser nuestras aliadas estratégicas para fortalecer todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, porque es importante también hacer hincapié en que este tipo de propuestas que tiene INUME, que fortalecen también las habilidades que ustedes tienen, quienes están cursando las carreras dentro del instituto, pero quienes no, también. ¿Por qué? Porque se toman un tiempo para formarse, para conocer qué está sucediendo, van a tener su respectivo certificado, su acreditación, pero eso es fundamental, involucrarse, porque no es que no hay posibilidades de capacitación, pero tenemos que involucrarnos como educadores en nuestra mejora, no solo como personas, sino también como profesionales, y también valorar este tipo de espacios porque son sumamente pertinentes.
Muy bien, y ya para ir finalizando, como mensaje final, también esta frase de mi autoría, que afirma que supervisar con enfoque humanista implica tomar decisiones informadas sin perder de vista a las personas, que son el recurso más valioso que nosotros tenemos dentro de las comunidades. Es el docente, es el directivo, es el supervisor quien con este enfoque humano de líder pedagógico va a tomar las decisiones informadas utilizando estas herramientas tecnológicas sin perder de vista lo más importante, que son nuestros estudiantes, los docentes, en el caso de los directivos y los supervisores. Y bueno, ya llegando a esta etapa final, quisiera preguntarles qué ideas, reflexiones y herramientas se llevan de este webinar. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué conceptos? ¿Con qué novedades? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué conocimientos? Porque estimo que algunas de las cuestiones que hemos abordado han sido novedosas, así que quien se anime, me encantaría que pudieran habilitar su micrófono y si no, a través del chat, doy estos minutitos para que puedan, ustedes que han sido los protagonistas de este webinar, poder realizar sus aportes y luego le pasamos la palabra a la maestra Lulú y a Melchor, así vamos haciendo el cierre. Muy bien. Jocelyn, ¿te animás? Que ahí te veo, una de las valientes que habilita su cámara. También eso, quienes pueden habilitar su cámara, me encantaría verlos, sobre todo a quienes han sido mis estudiantes, poder verlos allí. Adelante, Jocelyn. Pues yo me quedo mucho con esta última parte sobre la comunicación institucional porque considero que pues es muy fundamental. En mi escuela, en los talleres intensivos, justamente hablábamos de eso, de nuestras áreas de oportunidad y bueno, entre colectivo que somos 6, concluíamos en que era esta parte de que no nos comunicamos como debe de ser. Tal vez tenemos muchas ideas, muchas propuestas de proyectos y actividades, pero al no saber cómo comunicarnos es donde se pierde todo. Entonces, justamente, pues sí es algo que tenemos que estar reforzando como docentes y en esta parte de liderazgo, saber comunicarnos, ser asertivos y empáticos con las personas. Excelente, muchísimas gracias, Jocelyn. Sí, el tema de la comunicación institucional es fundamental y hay que hacer mucho hincapié porque esto lo veo en muchas comunidades educativas, sobre todo cuando capacito equipos docentes y demás, es algo que manifiestan comúnmente. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y por participar, Jocelyn. ¿Alguien más? A ver, María Isabel, Joa. Lisette, Eliseo, María, Guadalupe, Karen, Vanessa, Sime, Ingrid o alguno de los otros colegas que está aquí se animan, si no a través del chat. Joa, adelante, por favor. Hola, doctora Ceci, buenas noches. Bueno, la verdad es que, Hola. pues, hablar sobre esta parte de la inteligencia artificial, como bien lo mencionábamos, ¿no? En un momento que se compartía, tal vez nosotros podemos decir, wow, para nosotros está haciendo algo novedoso, pero ya venía existiendo y perdurando durante varios años, ¿no? Varias décadas. Creo que es fundamental a lo mejor también reconocer, como bien se decía, que desde primera, a lo mejor, no sé, que desde primera infancia también podamos inculcar que pues hay una ética, hay esos principios, porque justamente como bien se mencionaba, ¿no? A veces este alcance debe de tener cosas que perduran buenas, cosas que perduran de manera negativa. Dentro de la parte como docentes, creo que en este ámbito la verdad es que a lo mejor también dentro de esta nueva era digital, a lo mejor a nosotros nos impulsó mucho en pandemia, ¿no? Porque dio un giro realmente a partir de 4 años para acá, ¿no? Creíamos que a lo mejor nunca íbamos a tener una clase de manera virtual, por ejemplo, ¿no? Y cómo las cosas van evolucionando y vamos adaptándonos a estas nuevas habilidades y cosas que vamos requiriendo. Por tal motivo, esto nos hace incluso a nosotros enfatizar a aprender a utilizarla, porque en ocasiones podemos decir, tenemos ese miedo, ¿no? O ese tabú de decir, no, es que es muy difícil, es muy complicado.
Y aunado a eso, que a lo mejor también en años anteriores, a lo mejor no cualquier persona tenía a lo mejor un celular, ¿no? Una computadora. Y a eso a lo mejor también, no sé, viene esa parte donde ahora sí podemos ver, hacemos una contabilización y ya cualquiera puede tener un celular, no puede adquirirlo de manera fácil, de manera rápida y de igual manera con el internet. Por tal motivo, igual yo de mi parte desconocía las herramientas que usted también nos compartía, que a lo mejor también creo que en otro espacio también es mucho de la autonomía profesional y y personal también, el cual nosotros tengamos ese tiempecito para poder seguir indagando, ¿no? No solamente quedarnos con el de, ay, qué padre lo que nos dijo la maestra Cecina sobre las páginas, sobre el link, sobre esto y sobre el otro, sino que también a lo mejor podamos tener como esa oportunidad de a lo mejor checar estas herramientas y saber que estas herramientas justamente también traen consigo cosas buenas, ¿no? Que a lo mejor en el trabajo nos puedan facilitar ciertas cosas y de igual forma, pues de verdad que pues no hay nada más que agradecerles, ¿no? Nuevamente, pues retomar como esa parte, como bien lo decía la maestra Jocelyn, pues igual dentro de la maestría pues aprendimos mucho y creo que hoy también nos vamos con cosas muy significativas y muy importantes, relevantes sobre el tema. Muchas gracias, maestra Ceci. Muchas gracias, Joa, por tu valioso aporte. Aquí tengo un comentario de Jona Hernández, quien nos dice, la inteligencia artificial sin duda es una de las tecnologías que constantemente están en evolución y que ha implicado la relación día a día con las personas. Como maestros y además como personas, debemos ser éticos en el uso adecuado de la IA, ya que esta misma nos expone a fraudes o el uso inadecuado de la misma. Tampoco olvidar que la inteligencia artificial es un apoyo, mas no debemos depender completamente de ella. Excelente. Muchísimas gracias, Jonah. Y no sé si recién Eliseo levantó la mano. No sé si querés comentar algo, Eliseo, o si alguien más quisiera comentar algo. Damos estos minutitos finales, ya sea a Sí, través del chat. Eliseo, adelante, por favor. yo quiero hacer un comentario nada más. Me quedo con esa frase de que la inteligencia artificial no sustituye al docente dentro del enfoque humanista que tenemos en la nueva escuela mexicana. Y desde la función supervisora, pues déjeme decirle que sí tenemos todavía esa actitud de los maestros de no querer entrarle a la inteligencia artificial. Igual una de las barreras que tenemos es la cobertura del Internet en las escuelas. Esa es una de las barreras, yo creo que no nada más en la zona donde yo trabajo, sino que en el país. Y bueno, yo creo que la inteligencia artificial sí nos ayuda desde la planeación, la organización de actividades, si lo podemos utilizar. Y uno de los riesgos que se puede tener es que el maestro no se actualice y que los alumnos hoy en día, en esta etapa, en la era digital, empiecen a manejar la inteligencia artificial ellos antes que los docentes. Yo creo que eso sí, lo vamos a ir viendo de manera muy profesional y que los maestros sepan utilizarlo, cómo implementarlo en el aula de clases, igual para también identificar plagios y cualquier trabajo que entregan los alumnos que no son de ellos, ¿no? Y que simplemente la inteligencia artificial hoy hace mucho para poder entregar tareas, trabajos, proyectos. Mi comentario. Muchísimas gracias, Eliseo, por esto que vos comentás y que es una realidad también, como lo mencionábamos, ¿no? El tema de las brechas que a veces vemos en las comunidades, de la formación de los docentes, bueno, ciertos desafíos que todavía están ahí en la agenda, pero yo creo que, como bien decía yo, también depende de uno, no solo del directivo, de la institución que capacita a los docentes, sino también hay muchas oportunidades que a veces no se toman y que es responsabilidad de uno mismo también capacitarse para poder brindar lo mejor y estar al corriente de esta transformación digital. Bueno, muchísimas gracias a todos. Le paso la palabra a Melchor. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta instancia con mis estudiantes, con otros colegas nuevos y agradecerle a Melchor y a la maestra Lulú por su confianza y su consideración siempre para participar en estos espacios que me alegro que hayan sido de utilidad para ustedes. Gracias, Melchor. Adelante. Sí, bueno, bueno, tres comentarios que a mí me han llamado la atención. Y uno es referente a que la inteligencia artificial es un gran
aliado. Para nosotros, dentro de las diferentes actividades que desarrollamos, decimos que es nuestra compañera o nuestro compañero, porque podemos ponerle voz o característica masculina o femenina. Pero sí ha sido un gran o una gran aliada la inteligencia artificial, pues en todos los procesos que llevamos en sistematizar. Por ejemplo, ahorita en dar a conocer el webinar, pues nos ha ayudado mucho para pues compartir a muchas personas, ¿no? Que como bien decía Ceci, pues a muchos se les llama, a muchos se les dice, se les comunica y se les invita, pero pocos son los que realmente se comprometen en darnos un tiempo para seguir preparándonos, porque es muy importante. El conocimiento, el avance de la tecnología va un paso adelante de nosotros y entonces no podemos dejar que avance dos o más, ¿no? Ya uno tendrá que ir siempre y nosotros ir correteando a todo este avance del conocimiento, ¿no? Eso es por un lado. En, en temas de cuestiones administrativas dentro de los procesos de educación o pedagógicos, se habla mucho de carga administrativa. Y ahorita con las herramientas que nos presentaste, pues a mí me parece genial el que nosotros podamos de alguna manera sistematizar también alguna información, no de la nada, porque de la nada nada va a surgir, pero sí darles los tips, lo que nosotros queremos, cómo lo queremos, en qué estamos pensando, para que nuestro pensamiento de alguna manera se revolucione y nos ayude a, a descargar esta cuestión administrativa que tanto abruma el quehacer docente, el quehacer administrativo de un docente, de un director o de un supervisor, ¿no? Entonces esto pues ayudaría mucho, nos ayudaría mucho. Y pues finalmente decir que, y bueno, recomendar que, pues sí, consideremos a la inteligencia artificial como un o una gran aliada para todos nuestros procesos. Pero hay que saber cómo. Sé que no es fácil, yo lo he experimentado, lo he estado viviendo. No es nada más meternos y pedir, como en nuestra cartita de los Reyes Magos o de Santa Claus, sino sistematizar todo, ¿no? Y sí me llama mucho la atención. No he escrito últimamente sobre ética, pero sí me llama mucho la atención la parte de la ética, que es una de la especialidad en la que yo he incursionado. Y, y es un tema que no debemos dejar, ¿no? Más en el comentario que hice, que va respecto al proceso de elección, ¿no? Nuestro libre albedrío siempre debe estar por encima de todo. No debemos de permitir que nuestro libre albedrío lo, lo encarguemos a alguien, ni a una persona, ni mucho menos a una inteligencia artificial, sino que nosotros vayamos desarrollando más día a día nuestra capacidad de elección, porque a veces confundimos. Pensamos que elegir es a partir de uno, no, y la capacidad de elección es a partir de dos hacia adelante. Y como ahora con la inteligencia artificial se abren muchas ramificaciones para poder elegir, entonces creo que se nos dificulta un tanto todavía poder elegir o tener esa capacidad de elección para decir esto, ¿no? Y a partir de esto, de estos dos o de estos tres, tras una sistematización y un filtro que nosotros desarrollemos, también ayudados por la inteligencia artificial, nosotros podamos tomar decisiones con pues mayormente acertadas, ¿no? Que tanta falta nos hace también. Bueno, eso es lo que yo quiero comentar y bueno, no sé, es mi comentario. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias, Melchor. Sí, muy pertinente todo esto, estos tres aspectos que vos mencionás y que resumen un poco todo lo que ha sido el webinar también. No sé si la maestra Lulú o alguien más quisiera comentar algo. Sí, Ceci, a mí me queda como el mensaje en general, como de que debemos atrevernos a hacer
algo más, a hacer cosas buenas y para el bien de los demás, aprovechar todo lo que tenemos ahora a nuestro alcance, como parte de una de ellas, la inteligencia artificial, pero atrevernos a hacer cosas distintas y cosas buenas, ¿no? Para el bien de los demás. Como que me queda esa idea. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias, maestra Lulú, gracias a todos. Y bueno, le doy la palabra nuevamente a Melchor para hacer el cierre. Sí, pues agradecemos mucho la presencia de todas, de todos en este webinar. Les invitamos a que pues, nos sigan acompañando, que hagamos comunidad. Sabemos que, y tenemos un lema, formar para transformar, pero también pensamos y estamos convencidos que de la gran diversidad que hay, pues hay mayor riqueza, pero la diversidad compartida. Y este es un momento de compartir en esta gran diversidad que hay. Entre más diversidad haya, pues más crecimiento, más riqueza, y esa la encontramos aquí y en muchos lados, pero hay que compartirla y hay que estar también presentes. Y pues Ceci, te agradecemos de todo corazón, agradecemos a todos su valiosa participación, su presencia, y Ceci, como siempre, pues tu valioso aporte y el acompañamiento que nos haces y que estás al pendiente también de todas las tareas que nosotros desarrollamos. Gracias a todos. Y bueno, Ceci, te agradecemos de todo corazón. Les decimos también que pues sus constancias de participación tienen carácter de validez oficial. Hemos logrado pues algunas certificaciones que nos permiten pues otorgarles este beneficio que es también muy importante para su crecimiento, que es el estar aquí, el crecer mutuamente, pero también el presentar un documento que tenga validez oficial y se los haremos llegar en su momento a través de ya sea del correo o bien del WhatsApp que nos proporcionaron. Pues gracias a todos y que tengan una buena noche. Y ya para ti, Ceci, que ya es más tarde que nosotros, 3 horas adelante, pues que tengas buen descanso, que todos tengan buen descanso. Y muchas gracias por su presencia y su participación. Muchísimas gracias, Melchor, Lulú, y a todos un fuerte abrazo. Que sigan muy bien y a disposición para lo que precisen. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias, Chau, bonita noche. chau.